Bienvenidos a un nuevo episodio de Estamos Muertos Podcast. Acá estamos con Nelson Bonilla y el señor Diego Medina. Exacto, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, sí, Querida audiencia. Fijamos que no tenemos rato haciendo esto y yo muy bien, Diego, ¿y tú? Excelente, gran día. Bueno, hoy para entrar así violenta y sádicamente, vamos a hablar sobre la igualdad. Esto vamos a tratar de que no entrar en polémica. Aunque creo que nunca hemos entrado. Sentimos siempre que podemos entrar en polémica, pero nunca entramos en polémica porque nadie. Eso es porque nadie nos mira. Exacto. Porque si no, yo había demostrado hace Exacto, rato. porque probablemente si alguna persona con ideas muy opuestas a las nuestras ve esto, sí entraríamos en polémica. Pero por suerte nadie nos mira. Claro. Okay. Bueno, el episodio de hoy está desprendido, o la idea del episodio está desprendida de una docuserie que vi en Netflix que me enajenó por completo. Vamos, eso va a estar bueno porque vos viste el documental serie. Exacto. Y yo no la vi. Y ahí vamos a poder contrastar opiniones. Exacto. La serie me enajenó por completo. Y que terminé diciendo maldito hombre blanco heterosexual. Te hicieron un brainwash. Total. La serie se llama Enmienda. Sí. Es con Will Smith. Y exploran todo lo sucedido a partir de la aprobación de la 14ª enmienda por el Congreso de los Estados Unidos. La 14ª enmienda lo que establecía era el derecho a la ciudadanía y de cierta manera eliminaba las diferencias raciales que había. Es decir, igualaba a todos como ciudadanos de Estados Unidos de América. Perfecto. ¿Y esto fue postguerra de secesión o duró mucho más? Fue postguerra de secesión. La 14ª enmienda le dio a los negros derecho a votar, derecho a casarse, a establecer una familia, a acceder a educación. Sí, en 1870 fue aprobada la 14ª enmienda. Entonces, de ahí salieron, o sea, me vinieron un montón de temas a la cabeza, demasiados, y creo yo ya los hemos conversado. Pero nuestro eje principal del tema de hoy es la igualdad. Desprendido, obviamente, de esta docuserie. Claro. Creo que deberíamos empezar definiendo qué es la igualdad. Podemos nuestra discusión puede ir en varias direcciones sobre la igualdad, pero podríamos llegar a un consenso sobre la igualdad. ¿Sobre a qué nos referimos con igualdad? Con igualdad. Entonces, para ti, ¿qué es la igualdad? Pero vayamos de lo básico. Y después tratemos de traspolarlo. Igualdad como personas, digamos. Exacto, o como concepto. Como concepto. Bueno, lo que pasa es que como concepto se puede aplicar a distintas cosas, no personas, pero la igualdad es, digamos, lo entiendo yo y más en el contexto que describiste, es ser tratados de manera igual ante la ley. Eso es lo que entiendo yo, que no hay motivo por el cual, ya sea racial o lo que sea, de que la ley trate a unas personas distintas a otras. ¿Y no te parece que la idea de igualdad está asociada con la idea de justicia? Es decir, que está tan asociada que podríamos decir que lo igual es lo justo y que lo justo es lo igual. Sí. Y es lo equitativo. Claro, la idea de justicia tiene que ver con el equilibrio. Con el equilibrio, exactamente. Por eso siempre se simboliza la justicia con una balanza. Sí, y bueno, y esto, por lo menos hablando un poco de filosofía, las virtudes griegas, la justicia era una virtud. Y las virtudes siempre eran un punto medio. O las mejores virtudes eran un punto medio. Y el hombre justo era ese punto medio. Era un buen punto medio, igual que el hombre que trataba a los demás como iguales, o trataba de
buscar soluciones equitativas a problemas. Claro, era una virtud. Era una virtud. Y creo yo que a partir de esto se desprenden muchísimas cosas. Por ejemplo, y creo que los griegos también lo creían, Ajá. que entre personas diferentes no podía haber amistad. Entre personas diferentes no puede haber amistad. Exacto. ¿Eso quién lo decía? Los griegos. ¿Y a qué llamaban diferentes? Diferentes en que un hombre rico Ujú. con una persona probablemente pobre Ajá. no veían que se pudiera generar una Desarrollar amistad. una amistad. Y una amistad verdadera. Además que Claro. creían que la amistad solo podía generarse entre hombres buenos. Ajá, ok. Y si te fijas, Ujú. la amistad o la verdadera amistad generalmente es o las mejores amistades son entre iguales. Claro, es cierto. O buscas a alguien igual a ti como para generar un lazo de amistad. Esas definiciones corresponden mucho al contexto en el que vivían estos filósofos. Claro. Lo que me hace preguntar, ¿qué te parece que pensaría, de qué manera explotaría la cabeza de esos filósofos si aparecen en la realidad de hoy en día? No, es una mierda. Pero, o sea, yo creo que ese es el génesis de todas nuestras ideas hoy. Ajá. Y que no están tan alocadas. Sí, O sí. sea, fíjate que nosotros buscamos a nuestros iguales Ajá. para... Aunque, bueno, hay gente que llega y dice que entre polos opuestos se atraen y todo esto. Claro, sí, sí. Pero igual es en el sentido de poder. sí, en el sentido de poder, inclusive igualdad en sentido de virtudes. Claro. Igualdad en sentido de sabiduría, por ejemplo, o cosas así, Es o verdad. igualdad en sentido en la búsqueda de placeres. Claro, ajá. Sí, sí, sí. Entonces, esto es algo que... Sí, necesitas similitudes para poder desarrollar una amistad porque tenés que tener intereses en común. Exactamente. Si no hay intereses en común, no hay base sobre la cual desarrollar una amistad. Exactamente. Y ellos también exploraban este concepto de la equidad, Ok. que veían como lo igual, Ujú. algo igualitario, era como algo bueno. Ok. O sea, igualitario en el sentido que tú vas a estar muy de acuerdo con esto, en el Ajá. sentido de que a cada uno le corresponda lo que se ha ganado por sus propios méritos y Claro. según sus esfuerzos. Ok. Es decir, que tú haciendo menos esfuerzo que yo, no obtengas más que yo, Claro. o no exacto. te beneficies de una forma no adecuada. Exacto. Bueno, eso es conversable, porque lo habíamos hablado en un episodio que el esfuerzo no significa mérito. Ok. Tampoco. Vos podés hacer esfuerzo por causas torpes que no significan mérito. Claro. Pero sí una mezcla de inteligencia con esfuerzo y oportunidad sí te pueden dar ese mérito o esos logros. Claro, o sea, el esfuerzo no significa mérito, pero el mérito incluye esfuerzo. Exactamente, el mérito incluye esfuerzo. Y pensando esto sobre que ellos también desarrollaban, cuando estoy hablando de esto, en la antigua Grecia, Ajá. desarrollaban conceptos sobre la justicia distributiva, que era este tipo de justicia de la que hablamos, Sí. de que a cada uno le corresponda lo adecuado a según su esfuerzo y su mérito. Ajá. Y está la justicia correctiva, Ok. que también trata de igualar. O sea, porque si lo igual es lo justo para cada uno, Ujú. entonces cuando hay una desviación de lo justo, es decir, tú te estás aprovechando de mí y Ajá. estás por lo menos cometiéndome un fraude a mí en algún contrato o Claro, algo, ajá. o sea, y la justicia actúa para generar igualdad. Claro. Que es una justicia correctiva de la igualdad, de la equidad. Ajá, exacto, de que tengamos el mismo trato, de que nadie se aproveche de la otra persona. Exactamente. No una justicia correctiva en el sentido de que vos sos el contratista y tenés un montón más de plata y bueno, vamos a igualar. No. Es justicia porque corrige la desigualdad, La desigualdad, viendo claro. la desigualdad desde ese punto de vista de que Claro.
tú me estás jodiendo a mí. Claro, y no estamos siendo iguales. Exacto. Te estás aprovechando de mí. Que las partes no se llevan, digamos, no se benefician mutuamente, sino que hay una que se beneficia a costa de la otra. Exactamente, ese exactamente. Es el concepto, claro. Y ahí, sin duda, hay una desigualdad. Sí, sí. No estamos siendo iguales. Exacto. Y otra cosa que siempre me ha... No siempre, sino mucho ahora, y sobre todo después que vi el documental, que me enajenó. Claro. O sea, se lo recomiendo, se llama Enmienda, es con Will Smith. Y Sí. y lo peor es cómo está hecho el documental. El documental está hecho completamente, es una visión parcializada. Ajá. Y está hecho por enajenarte. Claro, o sea, yo quedé enajenado. Está dedicado a lavarte la cabeza. Exacto, es para lavarte la cabeza. Ok. Y Ajá. este concepto de igualdad al que estamos asociados hoy Sí. no es el mismo concepto de igualdad antiguo. Porque antes no todos los hombres eran iguales, Ajá. para empezar. Ok. O sea, inclusive a las personas que por naturaleza tenían algún deficiente cognitivo, esas personas no eran iguales a las demás. Claro. Hoy, inclusive, a pesar de que no se pueden igualar en cuanto a capacidades, Sí. las consideramos iguales. Se tratan iguales. Exacto. Ante las entidades superiores. Exacto. Ujú. Y anteriormente estaba la esclavitud, y la esclavitud estaba justificada Por eso mismo. precisamente por esto. Ujú. Y estaban las diferencias raciales también, Ujú. y justificadas por la desigualdad. Claro. O sea, ¿por qué pensábamos en serio que éramos distintos? ¿Por qué pensás que no lo somos? Pero ya, ok, eso es otra pregunta que viene más adelante. Ok. Pero, ¿por qué pensábamos que éramos distintos? O sea, Ok. porque ahora, o sea, hoy día Ujú. creemos que no lo somos. No, hoy somos... Sí, eso tiene mucho que ver. Realmente somos muy parecidos. Como... Nada, tenemos... Yo qué sé, hablando de la esclavitud y todo eso, la única diferencia que se ve a la vista es el color de piel. Pero después somos iguales y somos tratados iguales ante la ley y todo. Claro. Lo que sucedía en ese entonces Ajá. era más un choque de distintas culturas, me parece. Claro, claro. En las que había una cultura que estaba más desarrollada que la otra, tenía otro potencial y poder económico y bélico también. Claro, si tú andas a caballo, Claro. con un carro, Exacto. y con una flecha matando gente. Esto es interesante porque principalmente yo creo que el principal motor de todo ese desarrollo, digamos, más que nada europeo en la época, fue propulsado por el caballo, porque Claro. en los otros lugares no estaba el caballo y fue ese el principal motor del desarrollo. Ayer casualmente europeo. estaba viendo Gladiador, y Ajá. hay escenas donde está o sea, muchísimas escenas donde hay demasiados caballos. Sí. Y me puse a pensar, o sea, de cómo probablemente también la reproducción del caballo en nuestra época ha disminuido notablemente porque ya no lo necesitamos. Claro. Entonces, tú como hombre blanco europeo heterosexual, representante del patriarcado, Ok. tú ibas, imagínate 2000 años atrás, Sí. ya vas a África. Ujú. O sea, no eras una persona analfabeta, No. ajá. probablemente tenías ciertos conocimientos. Claro, en ese momento el europeo tenía poder económico, poder bélico, Ujú. era educado, o sea, tenía educación, conocía muchas virtudes, Ok. y se encontraba con una cultura en la que era mucho más primitiva, Claro. que física, mentalmente, biológicamente, todo éramos iguales, Ujú. simplemente que no estábamos desarrollados, no éramos desarrollados al mismo nivel. Recorrimos distintos caminos y el europeo, por casualidades Claro. de la existencia, se vio con la posibilidad de desarrollarse más, y eso terminó en un choque cultural grandísimo. O sea, si vos te encontrás con una persona totalmente distinta culturalmente, que no, o sea, no te podés prácticamente comunicar. Y quizás también, como ves la forma de vida de esa persona, que tú desde tu perspectiva la consideras inferior. Claro, viéndolo desde la perspectiva del europeo. Claro,
que obviamente la consideraba inferior porque, digamos, tenía todo el poder de su lado. Uh-huh. Entonces, en ese momento, además que la persona, digamos, que iba a ser esclavizada era analfabeta, claro. La mayoría vivían en un contexto muy primitivo. Obviamente, el ser humano ejerció su poder, la cultura más fuerte ejerció su poder sobre la más débil, y la más débil terminó esclavizada. Si hubiese sido al revés y los negros hubiesen tenido todo ese poderío económico y los europeos no, hubiese sido la historia totalmente al revés y serían los blancos los que estarían esclavizados. Probablemente. Probablemente. Aunque sí, probablemente. Y bueno, ahí podríamos entrar a hablar. Me vino a la mente por lo menos estándares de belleza. Ajá. Que nuestros estándares de belleza están muy asociados, por ejemplo, a la mujer blanca europea. Ajá. Entonces, si hubiese sido al revés, nuestros estándares de belleza hubiesen estado asociados a la mujer negra africana. No lo sé, pero yo no sé si lo asocio tan así. Para mí los estándares de belleza son más como naturales, o sea, hay algo que tu estándar de belleza, vos naturalmente seleccionás a una persona del sexo opuesto por estándares naturales que te surgen. Y bueno, puede tener un poco que ver el tema de a qué raza étnica pertenezcas vos, porque probablemente capaz que te genera más atracción esa raza en tu, digamos, en tu cuerpo, en tu forma de ser, pero me parece que no hay, que a mí me puede parecer bellísima cualquier tipo de mujer sin importar la raza. Pero bueno, nada, es una buena teoría. A ver qué hubiese sucedido si el negro africano hubiese tenido el poderío económico y bélico y se hubiese encontrado a un blanco europeo primitivo. Sí. Los hubiesen sometido. Sí, o sea, creo que sería algo completamente natural. Ajá. Y además que el desarrollo de nuestra moral actual está relacionado también con el encuentro de todas estas con el encuentro de todas estas razas étnicas. Claro. De hecho, acá hay algo muy curioso. Y la curioso. convivencia, o sea, ajá, porque a lo mejor sin encuentro y convivencia entre todas estas razas étnicas, probablemente nuestra moral no se hubiese desarrollado como la que existe hoy. Claro, exacto. Eso está bueno lo que vos mencionaste sobre la igualdad, porque ese encuentro fue entre culturas que no eran iguales. Y dos personas que no son iguales, dos culturas que no son iguales no pueden ser amigas. Es interesante lo que mencionaste. Y claramente terminó mal. Y hay algo muy curioso que pasó con los nativos americanos, que era una cultura también inferior en tema de poderío económico y bélico, aunque creo que sí tenían capaz un poco más de poderío, no sé si bélico, pero económico capaz que sí. Claro, lo que, por ejemplo... Pero eran mucho menos dóciles. Sí. Y lo que pasó fue que, no te creas que no intentaron esclavizarlo. Intentaron y no pudieron. Claro, sobre todo... Los exterminaron a casi todos. Bueno, y no solo en Norteamérica, sino en Sudamérica. Americano como continente. Ok, claro. Y hay una frase o una teoría, no es una teoría, es porque de cierta manera es real, que el mayor exterminador de nativos del continente fueron las bacterias europeas. Ajá, claro, sí. Que aquí los indios no tenían anticuerpos para eso y bueno, y fueron víctimas de esas bacterias asesinas nuevas. Claro, pero inclusive los españoles, imagino que al ver los nativos del lugar que ellos estaban conquistando, sobre todo en la zona Caribe, no te hablo como de esa zona porque quizás es sobre lo que me enteré y estudié. En un principio, obviamente muchos de ellos sí fueron esclavizados, pero en un principio los trataban como iguales o no los esclavizaban, a pesar de que sí, obviamente ya al final fue imposible la convivencia tranquila y pacífica de esos dos modos de vida, y obviamente se impuso el que tenía mayor poderío militar. Claro.
pero trataron en un principio en el Caribe de convivir nativos exactamente. Con europeos. Claro, trataban obviamente sí de volverlos cristianos, Ajá. de civilizarlos, entendiendo por civilizado claro. este modo europeo. Pero jamás, bueno, no sé si habrá pasado, la verdad que tendría que leer un poco más, pero jamás un europeo intentó civilizarse en términos indígenas. Me imagino que no. Porque civilizarlos es un entre comillas para decir adaptarlos a mi cultura. Exacto. Y me imagino que no, sobre todo porque en ese tiempo considerabas tu cultura y tu religión superior a cualquier otra cosa. Claro, sí. Pero bueno, pasamos de por qué pensábamos que no éramos iguales a por qué ahora pensamos que somos iguales. Ajá, claro. Que es muy distinto a la otra pregunta, que vamos a responder que sí, de verdad somos iguales. Ajá. Pero, ¿por qué pensamos ahora? O sea, ¿qué nos hizo pensar y ya va? Frenémonos aquí, todos somos la misma mierda. Claro. sí, exacto. Dejemos de joder. Bueno, yo creo que tuvo mucho que ver con el hecho de, hablando de, por ejemplo, la esclavitud americana, el hecho de que el negro esclavo en ese momento empezó a culturizarse a través de las generaciones, empezó a desanalfabetizarse, y empezó a tener una educación bastante parecida a la que tenía el inmigrante europeo de la época. Claro, pero eso sobre todo luego que fue aprobada la 14ª enmienda. Antes de eso, primero, la esclavitud permanecía. Sí. Y segundo, no tenías acceso a educación. Exacto. Bueno, a menos que fueras el Samuel L. Jackson en Django desencadenado. A menos que la familia propia que tenía el esclavo lo eduque, pero si no, exacto. Era a libertad propia de cada familia. Pero lo que yo creo es que el cambio, lo que generó el cambio fue los cambios en la propagación de la información. Porque en determinado momento, vos eras una familia blanca, inmigrante europeo, que tenía esclavos en tu finca. Y veías a tu vecino que era lo mismo, una familia blanca con esclavos en su finca, bla, 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 todo igual, y jamás te cuestionabas nada. Y de repente, suponete la imprenta. Ahora te empieza a llegar el periódico todos los días a tu casa y empezás a ver las noticias. Y todas las personas que están en el país ven las mismas noticias que vos ves. Y ahora te llega que debía suceder antes de que existiera el periódico, debía suceder, pero obviamente no le llegaba a todo el mundo, nada más se enteraban los que estaban alrededor de ese barrio, que alguna revolución negra en la que intentaban matar a los amos o ese tipo de cosas. Y después de que existió el periódico debe haber pasado que alguna finca o algo con negros esclavos se rebeló y fue un acto que se propagó, algo grande, lo suficientemente grande como para llegar a la portada de un periódico, y ahora eso lo sabe todo el país. Claro. Y lo saben los negros también. Y eso empezó a mover una chispa para pelear por la libertad. Yo voy no tanto a lo de la propagación, sino voy a la información. Sí. O sea, ¿qué información creo yo? No sé si fue determinante, pero es la que creo yo que si buscas, fue la que le dio base científica a la igualdad de la especie. Que fue la teoría evolutiva de Charles Darwin. O sea, sí, puede ser. Porque tú desde un punto de vista religioso, si tú crees profundamente en el Génesis, en la creación del hombre, y no crees en la evolución y que cada individuo va a evolucionar según las condiciones de su ambiente, crees que Dios no me hizo a mí blanco, claro,
y lo hizo a él negro y primitivo por algo, porque no somos iguales. Claro, sí. Una base científica en ese sentido. Exacto. Que cambia el contexto. No somos iguales. O sea, por algo Dios me hizo a mí blanco y a aquel negro. Y a aquel chino y a este moreno. Ajá. Y luego, al haber habido la teoría evolutiva de que, mira, somos la misma mierda, pero solo que nos dispersamos y evolucionamos en zonas distintas. Claro. El negro probablemente se fue a Europa, el clima de Europa cambió el tono de piel del negro. Ajá. Probablemente el negro se fue a China, el clima de China le cambió el ojo al negro y el color al negro, no sé cómo habrá pasado. Ajá. Obviamente a lo mejor en esa época no lo sabían con tanta exactitud, pero sabías que había justificación por los distintos tonos de piel. Y esto hizo sobre todo, no creo que solo en el negro, sino que principalmente en el blanco haya existido este cambio de paradigma. De quién era, de dónde veníamos todos. Claro, al final obviamente la lucha del negro por su libertad. Pero hemos dicho mucho la palabra negro en este episodio. De una película de Tarantino. De que nos censuren. Exacto. Pero obviamente la lucha del negro por su libertad contribuyó. Pero esa libertad estaba bajo la voluntad del blanco. O sea, claro. si el blanco decidía que sí, mira, somos iguales, listo, vamos a hacer... Claro, porque tenía el poder. Tenía el poder, exacto. Pero también tenía que lidiar con muchas revoluciones. Insurrecciones. Claro. Las cuales también te hacían cuestionar un montón de cosas. Pero sí, yo creo que la teoría... Igual una pregunta, la teoría evolutiva de Darwin, ¿cuántos años tiene? Creo que eso salió a principios del siglo XIX. Principios del siglo XIX. Unos 200 y tantos años. Ok. Y fue a partir de... o sea, la guerra de secesión se dio... 1850, 1860. ¿Y vos crees que antes de eso ningún negro se rebelaba? No, sí se rebelaban porque obviamente es la naturaleza del hombre. Ajá. O sea, el bien más preciado que tiene el hombre sin duda es su libertad. Claro, sí. O sea, por eso es que a las personas que cometen delitos le quitan su bien más preciado. Sí. Que no es el dinero, no es nada, sino su libertad. Su libertad, claro. Y obviamente... Pero creo que ese tipo de información sirvió como base científica para igualarnos a todos. Claro. Sí, puede, es verdad. Como que para tener otra perspectiva que no sea el cristianismo. Exacto. Exactamente. Es cierto. Pero ahora viene la pregunta polémica. A ver. Que no pienso responderla. No la vas a responder. No la voy a responder. Voy a hacer comentarios sobre ella. No, tampoco estás obligado a responderla. Pero la voy a dejar como... Voy a hacer comentarios sobre ella. Okay. Que es si de verdad somos iguales. O sea, obviamente somos la misma especie, porque si no lo fuéramos, probablemente si un hombre de aquí viajara a China, no embarazaría a una china y si puede embarazarla. Exacto. Pueden procrear un nuevo ser vivo, exacto. Pero ¿qué pasaría? Por eso pienso que no voy a responder. ¿Qué pasaría si descubriéramos, mira, el chino cognitivamente es un paso más allá que el hombre europeo, el negro y... Ajá. O sea que, digamos, por naturaleza su biología es de inteligencia superior. Exacto. O sea, puede ser pequeñamente superior, pero distinta igual. Exacto. O sea, eso nos, de cierta manera, nos desbalancearía un poco. Porque estamos hablando de alguien que es más inteligente que tú y por naturaleza. Claro. Y la verdad que para mí todos como individuos somos distintos. O sea, somos todos diferentes y puede ser que nosotros dos tengamos el IQ distinto, o sea, el coeficiente intelectual distinto, hablando específicamente del coeficiente intelectual, y que sea distinto con todas las personas que están en esta manzana. Todos realmente somos distintos y somos individuales. Ahora, no sé si se podría hacer el experimento científico de
medir el coeficiente intelectual de un montón de personas de una raza específica y promediarlos y hacer eso con todas las razas y ver, por ejemplo, si en términos de coeficiente intelectual existe una diferencia entre razas o no. Ese sería un experimento interesante, pero yo no asumiría necesariamente que biológicamente somos exactamente iguales y me parece totalmente legítimo que el chino o el asiático sea más inteligente, puede serlo. Okay. La verdad que sí, puede ser. Pero obviamente las diferencias son mínimas y somos todos la misma especie. Claro, o sea, lo peor es que hay mucha gente hoy día que considera, y por eso hay movimientos supremacistas de raza, que su raza es superior a la otra. Claro, eso para mí va más como a una especie de lavado de cerebro que otra cosa. Cuando tú entras al Congreso de los Estados Unidos, uno de los edificios más monumentales y espectaculares que hay sobre la faz de la Tierra, Sí. que es símbolo de la libertad y de la igualdad. Ajá. Entras con una bandera de el bando secesionista, el bando confederado de la Guerra Civil estadounidense. Ajá. Que ese bando confederado luchaba principalmente, estoy hablando enajenadamente, gracias a la serie, luchaba Claro. principalmente por La esclavitud. por mantener su estilo de vida, que era un estilo de vida afianzado o consumado o ciertamente mantenido por la esclavitud de hombres negros. Ajá. O sea, todavía entonces, eso quiere decir que todavía en el siglo XXI todavía tienes esas ideas de Sí, hay supremacistas. Hay locos hoy en día en el mundo para todos los bandos. Claro. Gracias a Dios son minoría. Pero sí, hay gente que cree que racialmente somos muy distintos. Me parece una locura. Me parece más que se ata más a una especie de lavado de cerebro de algún tipo de movimiento que de otra cosa. Como por ejemplo, Hitler en su momento convenció a casi toda una población de que la raza aria era superior y en base a eso murieron millones de personas. Es una locura y es algo de lo que la mente del ser humano es susceptible a ser, digamos, lavada. Y sobre todo estos movimientos antimigrantes que tratan de vincular el mal generado por un migrante, que obviamente una persona que migra al otro país no está exento de cometer alguna maldad. Claro. Pero lo vinculan a la raza, a su grupo étnico, y generalizan. O sea, obviamente esta ideas supremacistas y estas ideas racistas están basadas en generalizaciones por completo. Sí, tal cual. Y bueno, en la serie empezaban obviamente con la esclavitud y luego avanzaban en cómo esta enmienda fue utilizada por otros grupos para también conseguir igualdad. Principalmente por el de la mujer. Principalmente no, o sea, en un principio por las mujeres, que trataron de buscar la misma, igualarse al hombre. Biológicamente somos distintos. Sí. Tenemos... La mujer tiene órganos que no tiene el hombre. Creo que voy a entrar en... No voy a entrar en polémica. Te estás metiendo en el lodo. Pero hay algo que yo siempre he dicho. Porque siempre he dicho, no, eso lo pensé en estos días hablando. Y te lo dije. Que nosotros somos lo que somos porque tenemos la capacidad de romper con la naturaleza. Y la mujer, al romper con la naturaleza, tuvo la oportunidad de igualarse al hombre. Por ejemplo, una mujer que ya no podía quedar embarazada porque tenía pastillas anticonceptivas. Estaba en condiciones laborales muy parecidas a las del hombre. Una mujer que podía abortar y que si quedaba embarazada ya no era ningún tipo de problema, estaba en circunstancias laborales parecidas a las del hombre. Exacto, es verdad eso.
Entonces, bueno, y obviamente una mujer que accedía a educación igual que el hombre, Ajá. era una mujer que se equiparaba con el hombre. Entonces, bajo esa premisa, digamos, la desigualdad que llevaba la mujer en, digamos, toda la historia está justificada por su naturaleza. No voy a caer en tu trampa. Trampa. No voy a caer en tu trampa. Es una trampa. No voy a picar el anzuelo. Ok, a ver. Pero, No sí, tengo que contestar o sea, la yo pregunta. pienso que obviamente la imposición del hombre sobre la mujer Ajá, estuvo siempre justificada sobre su naturaleza. claro. Porque creo yo hay disparidad de fuerzas Ujú. entre un hombre y una mujer. Ok. Entonces, al hombre poderse imponer fácilmente por la fuerza sobre una mujer, Ujú. esto ya... Claro. ¿Y qué pasó? Llegó Ajá. la ley Llegó la ley, a exacto. igualarlos. Ajá. O sea, la ley de La nuevo ley como y la sinónimo de ciencia. igualdad. Exacto. Y la ciencia también. Exacto, llegó la ley como sinónimo de igualdad y de equidad. Exacto. Mira, Ajá. tú no puedes matar a coñazo a una mujer porque te da la gana. Claro, exacto, tal cual. ¿Viste cómo la salvé? No entré, mira. Zafaste, vas esquivando los charcos. Tema polémico. Pero bueno, sí, es verdad que la ciencia ha hecho que nos ha dado la capacidad de romper con la naturaleza. Ujú. Y eso nos ha equiparado mucho y nos ha igualado mucho. Además de la ley, porque la ley y una entidad superior como el Estado te puede garantizar los mismos derechos tanto al hombre como a la mujer, que es algo por lo que se pelea en los movimientos feministas y para lograr que las mujeres ganen terreno en el derecho y frente al Estado. Que así las mujeres ganaron el derecho al voto, así Claro. las mujeres ganaron, equipararon su salario al del hombre. Me parece bien que ganen derechos ante la ley. Claro. Bueno, y esto, viendo esto de romper con la naturaleza, Ujú. por ejemplo, los animales no pueden romper con la naturaleza. Claro. O sea, una cebra siendo atacada por un león Ajá. o por una leona, la cebra es víctima del pánico y va a huir. Claro. Pero si la cebra razonara, pudiera romper con su naturaleza. Sí. Decir, mierda, yo me voy a asociar con otras 4 cebras y vamos a agarrar a patadas a esta leona. Claro, exacto. Entonces, bueno, eso principalmente... El hombre puede romper. Igual, claro, el hombre puede romper con su naturaleza en ese sentido, pero los sentimientos, el sentimiento de Claro. pánico es naturaleza y Claro. no rompes con eso tampoco. Y creo yo de que de eso se trata las virtudes, de razonar todas estas cosas que por naturaleza creemos. Ajá. Y decidir, porque es una elección decidir, mira, Ajá. me dejo llevar por esto, Claro. o lo razono y lo impido. Ajá. O sea, son elecciones que tenemos. Es verdad. Pero ahora esto de la igualdad sobre la ley, y ya para ir terminando. Sí. La 14ª enmienda Ujú. fue también utilizada para ganar las personas, los homosexuales, ganar Sí. el derecho de casarse con personas de su mismo sexo. Ok. Y nuevamente rompimos con la naturaleza. Ajá. Bueno, creemos ¿en que qué rompemos con la naturaleza. ¿en Y qué ahí sentido? no quiero entrar en una discusión. No, voy a eliminado ese comentario porque no quiero entrar en una discusión de si la persona homosexual es por naturaleza o por crianza o por desarrollo Decisión, ajá. o por decisión. O sea que, y más, creo que eso ni siquiera debería ser discutido. Ok. Sea por elección o por naturaleza, cualquiera de las dos me parece Puede completamente ser legítima. puede ser un tema de discusión de algún bonus track. Exacto. Ujú. O sea, es más, creo que si es por elección o si es por naturaleza, cualquiera de los dos es completamente legítimo. Legítimo, sí, tal cual. Entonces, ganar el derecho de las personas homosexuales a ser tratadas con equidad ante la ley. Ante la ley, ajá, perfecto. O sea, ahora viene la equidad no solo entre hombres y mujeres, sino entre preferencias sexuales. Ajá. Y
Y ahí viene esta reflexión que creo que te comenté antes. O sea, ¿por qué negarte tú, como persona heterosexual, como hombre blanco heterosexual? ¿Por qué negarte tú o negarle tú un derecho a otra persona cuando ese derecho no te va a suprimir ninguno a ti, claro, exacto, ni te va a afectar en nada? No es una pelea de derechos, es simplemente otorgarle a otro grupo lo que ya tú tienes, además. Lo que ya vos tenés, exactamente. Sí, me parece ridículo de parte de las personas que lo reprimen. Pero bueno, hasta ahí, hasta este punto ha llegado la igualdad. Sí. Y por ahí hay otras cosas más polémicas que no vamos a hablar porque no queremos entrar en polémica. ¿Cómo por que ejemplo? hay ideologías antiespecistas. La ideología antiespecista quiere ir contra la idea de la supremacía del hombre como especie. Ajá. Bueno, pero no pues. Okay. O sea, entonces esto como conclusión es hacia dónde nos va a llevar nuestras ideas de igualitarismo. Ok. O sea, no estoy diciendo hacia dónde nos va a llevar, no es desde ese punto de vista de la abuela, ¿a dónde vamos a parar? Sí, no, o sea, es una pregunta válida ¿hasta dónde llegaremos con esto? Luchando por igualdad. Ajá, exacto. Así que bueno, creo que este ha sido todo nuestro episodio. Con esto podemos concluir nuestro episodio del día de hoy. Así que bueno, esperamos que se suscriban al canal, que le den a la campanita y que nos den su opinión en los comentarios. Por favor. Adiós.